Hola, hace una semana solamente estábamos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Pero saben, no es algo del pasado, no es algo que podemos celebrar una vez al año. La Escritura está llena de celebraciones y momentos de dar gracias por la resurrección del Señor Jesucristo, para nuestro bien, para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Hoy quiero compartir con ustedes en primera carta de Pedro, más bien para la iglesia, donde él en su primer capítulo escribe sobre esto. Así que vengan conmigo, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, voy a empezar. Pero siempre quiero también dar gracias a todos aquellos y aquellas que vienen a ayudar a nuestra iglesia para poder servir alimentos y llevar cajas de alimentos a la comunidad donde vivimos, aquí en el barrio de nuestra iglesia en Portola, pero también por la ciudad de San Francisco, las ciudades aledañas y por toda el área de la bahía. Es algo tremendo, solamente Dios puede hacer algo así en un corto plazo, donde hay un equipo de personas que orgánicamente y espiritualmente, por supuesto, se ponen de acuerdo y quieren hacerlo y llevan a cabo un trabajo magnífico para servir a nuestra sociedad. Así que gracias a ellos y gracias a nuestra iglesia también, que provee recursos y facilidades para poder hacerlo. Gracias a los que recogen los alimentos, los traen aquí, los empaquetan y los llevan a los diferentes hogares donde enviamos esta bendición. Una vez más, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te rogamos que nos bendigas, a mí que la comparto y a los que la oyen en este tiempo, para que sea de bendición para nuestra vida. Gracias, Señor, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Empezamos viendo que el primer verso que vemos aquí es: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que aquí podemos ver en este primer verso, en estas primeras palabras, que el escritor pide bendición para Dios y dice: bendito sea Dios, bendito sea su nombre, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo bendice tanto? Dice: porque según su grande misericordia nos hizo renacer. O sea, Dios nos hizo renacer, pero para renacer, ¿qué tiene que ocurrir? Renacer, no estar vivo. Estábamos muertos, dice la palabra de Dios, en nuestros delitos
y pecados, estábamos sin vida. Por eso Él nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Miren, si hay algo que necesita la humanidad, no me gusta usar estas palabras así técnicas de estudio profundo, la humanidad, toda nuestra sociedad, toda nuestra gente que vive en el mundo, la gente que vive en nuestros barrios, nuestros vecinos, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros países, en el mundo entero, aquellas noticias que nos llegan y también las que las élites en estos días esconden para que la sociedad no se dé cuenta. ¿Cómo hay grupos de personas que sufren tanto para que otros puedan tener una vida de una superior calidad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuántos ofrecen esperanza a la gente alrededor del mundo? Y son esperanzas que les ofrecen a ellos que nunca van a cumplir sus promesas de esa esperanza. Ofrecen una esperanza con palabras que el día de mañana el viento se la llevará. Y aquellos que esperan en esa esperanza nunca llegarán a sus vidas. Esperanzas de poder jubilarse para descansar. Y vemos ancianos en nuestros países que tienen que volver a trabajar en trabajos indecibles y penosos, donde dicen, ¿dónde estaba mi esperanza que perdieron? Pero Dios nos ofrece, por medio del Señor Jesucristo, una esperanza viva, una esperanza que tiene poder no solo para responder a esta vida, sino a la vida que viene. ¿Por qué es tan amplia esta esperanza? Porque ha sido dada a nosotros por medio del Señor Jesucristo y lo que hizo por nosotros. ¿Por qué causa? Por su resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. La resurrección de entre los muertos de parte del Señor Jesucristo nos da esperanza a nosotros, esperanza para esta vida y esperanza para la vida que viene. ¿Por qué? Porque si Él resucitó, dice que hay una herencia incorruptible, una herencia donde nadie puede entrar a robarla, una herencia donde nadie puede entrar y dañarla, una herencia que está en un lugar donde no se daña, donde no se pudre, donde no se corrompe, donde no le entra daño de ningún tipo, para una herencia incorruptible que Dios la tiene para nosotros, incontaminada. Allí no entrará virus, no entrarán bacterias, no entrará nada que lo pueda echar a perder, que lo pueda dañar. Es inmarcesible, es reservada de parte de Dios. ¿Y está dónde está? Está reservada en los cielos para vosotros. Bueno, hay muchos que podemos tener un dinero en el banco, en otro lugar, cambian los gobiernos, cambian los intereses, y nunca va a ser a nuestro favor, siempre va a ser en contra nuestra. Pero esta esperanza que está en el banco de Dios está reservada en los cielos para usted y para mí. La esperanza que es por medio del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Que esté allá en los cielos. Bueno, allá está Dios, es todopoderoso. La Biblia dice, Él no duerme. Allá están sus ejércitos celestiales, protegiendo todos los bienes de Dios, protegiendo todo lo que Dios tiene bajo su control para siempre. Está reservada para usted y para mí en los cielos, donde está Dios y sus
ejércitos celestiales. Nadie los puede tocar si Dios no da permiso. Nadie puede entrar allí si Dios no da permiso. Y Él promete que nadie lo va a dañar, que es inmarcesible, que no se contamina y que no se corrompe. Es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para vosotros, pero no solamente nuestra esperanza está guardada y cuidada por Dios. Miren qué interesante y qué maravilla de promesa. Dice que está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. La esperanza está guardada, pero vosotros estáis guardados también, gracias al Señor. Qué maravilla poder saber eso, que somos guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe. Estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto es para aquí, ahora, y para nuestra esperanza por la eternidad también. Escuchen esto, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, está preparada para nosotros, va a ser manifestada últimamente esta gran salvación que es por fe en el día del Señor, pero hoy somos guardados nosotros también. Hay problemas, hay inseguridades que estamos viviendo ahora. Tenemos este virus que está poniendo al sistema mundial de rodillas para que poder sobreponerse a él. El sistema humanitario más bien está tomando ventaja de las mismas personas, especialmente de los más pobres. Pero yo le digo que cobre ánimo, que los que hemos creído en Dios y en el Señor Jesucristo estamos guardados por el poder de Dios. Hay muchos reclamos contra la vacuna que se está poniendo contra este virus. Algunos dicen no funciona, otros dicen que tiene efectos secundarios terribles, pero sabe, no tema, estamos guardados por Dios. Yo personalmente no tengo mi fe en la vacuna, pero por muchas cosas que necesito hacer en el ministerio, me he puesto la primera y la segunda ya. Pero mi esperanza no es la vacuna, es más para cumplir con protocolo para poder visitar hospitales, hogares donde se me requiera que tengo que tener la vacuna. Sin embargo, no es mi esperanza es que yo soy guardado por el poder de Dios y que usted también es guardado o guardada por el poder de Dios mediante la fe en Dios, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Esa es nuestra vacuna, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza financiera. Hoy los bancos y todos están temblando, no saben qué va a pasar en los próximos años, para saber qué va a pasar con todo el sistema financiero que hemos inventado nosotros las personas y que nos hemos doblegado ante este sistema. Y hoy está temblando y todo está temblando de no saber qué va a pasar. Tal vez se va a cambiar la moneda, tal vez se va a cambiar el sistema, no sabemos. Pero sabe que usted y yo somos guardados por el poder de Dios. Siempre, por toda la eternidad, desde la creación de la humanidad, Dios en los tiempos más difíciles nunca ha fallado de guardar a su pueblo de las terribles cosas que pasan. Ya sea en el diluvio, Dios proveyó salvación. Ya sea en el cruzar el río Jordán, Dios proveyó salvación. Ya sea en el tiempo de Sodoma y Gomorra, Dios proveyó salvación para los que buscaban la salvación de Dios. Ya sea en el escape del pueblo de Israel de Egipto cuando abrió el mar y pasaron en seco. Dios proveyó salvación, guardó al pueblo de Dios, no porque ellos fueran poderosos, sino por el poder de Dios. Usted y yo confiemos en ese mismo poder
que nos guardará en estos tiempos difíciles. Y que es una salvación, que esta salvación ha sido hecha por Dios. No es por nuestros méritos, no es por nuestra fuerza. Somos guardados en salvación eterna, estoy hablando ahora, y está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, cuando el Señor Jesús venga y de ahí en adelante. Ahí usted va a ver quién realmente usted es. Esa joya que Dios hizo en la vida suya, esa joya que Dios vino a pulir en esta vida para ser usada por Dios. Ahí usted va a ver el gran potencial real de quién es usted en Dios con la ayuda de Dios, por la salvación eterna. Y esta ha sido hecha por Dios. Siempre queremos añadirle una obra o algo bueno o lo que pensamos de nosotros mismos para la salvación que tenemos por medio del Señor Jesucristo. Miren, en nuestra salvación se necesitaba que hubiera un Salvador, un mediador, un templo, que hubiera un sacerdote. Ninguno de nosotros hemos provisto para ninguno de ellos. Miren, cuando se necesitó que yo fuera salvo, se necesitaba un cordero sin mancha que pagara por mi pecado. Lo envió Dios y fue el Señor Jesucristo. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por ello. El Señor Jesús fue el Cordero pascual para salvarme de ello. El Señor Jesús fue el Cordero real que se esperaba que viniera para salvarnos y fue sacrificado. Dio su vida. Yo no hice nada. Él lo hizo todo hace 2000 años por mí. No es algo que yo he hecho ni que necesito sentir ni nada. Él lo hizo por mí. Muchas veces queremos nosotros ser partícipes de la salvación de Dios. La salvación de Dios, Él la ha hecho por nosotros. Luego se necesitaba un gran sacerdote que presentara este Cordero celestial, que fuera un sacerdote a la misma altura, que a la altura del sacerdote Melquisedec. Nadie hubo para hacerlo. Solo el Señor Jesucristo pudo también presentarse como ese sacerdote. Y lo dice en Hebreos, que Él ha sido nuestro sacerdote, para presentar al Cordero, el cual era el mismo. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Gracias a Dios por nuestro Salvador. Y luego necesitaba un tabernáculo para que el Cordero que era Jesús fuera presentado, para que pudiera estar allí el sacerdote que fue el mismo Señor Jesucristo. Y luego el mismo Hebreos dice que ese tabernáculo era el mismo Señor Jesucristo. Nada hemos aportado para nuestra salvación. Por eso dice, la salvación es de Dios. Nada aportamos. Tal vez si quisiera darse un premio de consuelo para decir, sí, algo aporté para mi salvación, algo encontró Dios para mi salvación. Déjenme decirle que lo único que aportamos para nuestra salvación fueron nuestros pecados, los cuales Dios perdonó, Dios nos libró de ello, quitó toda el acta de culpa que había contra nosotros y luego nos dio salvación eterna y nos libró de condenación. Gracias sean dadas al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Nada hicimos, solo esperamos que Dios nos salvara y Él nos ha salvado. Miren, se dice en la historia, y es una noticia que yo vi, que en el sur de Chile estaba un grupo de jovencitos, aparentemente, mirando al mar y se acercaron mucho a la orilla. Y había allí una caída libre, alta. Y dicen, para hacer la larga historia corta, que una de las señoritas
cayó al mar allí en esa gran caída que había en las rocas. Y entonces cuando cayó al mar se hundió en las olas y entonces no salió a flote en ningún momento, se perdió su cuerpo. Y entonces, y estoy hablando esto para que veamos la salvación de Dios, donde nosotros estuvimos tan perdidos. Y Dios hizo todo para salvarnos por medio del Señor Jesucristo. Y esta es una ilustración que les cuento. Y esta niña cayó al mar, al fondo del mar, no salió más. Y entonces llegaron los rescatistas y vieron que no se podía hacer nada, buscaron por todo lugar y no se pudo hacer nada. Se dice que al siguiente día, por lo menos 12 horas después, creo, 12 horas después, un buzo, un hombre que podía andar nadando bajo el agua, dice, yo voy a ir a ver para ver si su cuerpo quedó apretado entre las rocas o en algún lugar y qué pasó con ella, y entonces voy a tratar de rescatar su cuerpo. Y entonces el buzo bajó, y cuando bajó a lo más profundo allí, cuando daba testimonio, dice que encontró la entrada a una cueva. Entonces entró a la cueva, y dice que cuando entró a la cueva, allí estaba esta señorita viva en la cueva, y estaba sobre una roca, todo rodeado de agua, y ella estaba allí esperanzando que se terminara su vida. Ella no podía salvarse a sí misma, no sabía cómo salir de ahí, el trecho donde había agua y la cueva donde estaba sin salida, no había cómo salir de ahí. Y el buzo fue allí y habló con ella, ella estaba desesperada y decía, sácame, y sácame ahora, decía ella. Y él le tuvo que explicar claramente y decir, tengo que salir de aquí e ir a buscar otro equipo para que tú puedas respirar, porque mi equipo no alcanza para los dos y nos vamos a morir los dos en la salida. Yo sé cómo sacarte de aquí, pero tengo que volver y traer el equipo. Yo soy el que voy a volver a sacarte. Yo soy el que voy a proveer el equipo para venir a sacarte otra vez y de una vez por todas de este lugar. Tú no eres capaz de salir de aquí. Y entonces ella quedó devastada y le dice, no, sácame ahora. No puedo, volveré con el equipo. Y él se fue y demoró como 3 horas en volver. Y esa niña tuvo que esperar desesperadamente en un lugar, en una cueva, en un encierro, sin esperanza de vida, a no ser que el buzo volviera y cumpliera su promesa, trayendo el equipo para poder salvarla a ella. Él volvió, cumplió su promesa de esa niña, le puso el equipo, le enseñó cómo podía salir, la tomó de la mano y los dos nadaron juntos hasta salir de allí en el mar y poder haberla rescatado cuando todos habían perdido la esperanza, que después de 12 horas bajo el mar, ella tenía que haber estado muerta. Lo único que contribuyó ella fue obedecer a las órdenes del buzo para poder ser salva. Lo mismo hizo Dios con nosotros. Nosotros no apoyamos en nada para nuestra salvación. Solamente lo que Dios hizo por nosotros, y nosotros nos tomamos de Él para que Él nos salvara de toda la muerte que nos venía espiritualmente. Gracias al Señor Jesucristo, que nosotros le hemos recibido como nuestro Salvador. En lo cual dice verso 6, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, en la vida cristiana y donde estamos y donde estemos, no estamos escapando de muchas pruebas y de dificultades en la vida. O sea, las pruebas
vienen, no es que podrían venir, las pruebas vienen y van a venir a nuestras vidas. Por eso tenemos que estar tomados del Señor, por eso tenemos que saber que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nuestra esperanza en Él es nuestra fe. Y cuando estemos en dificultades, tenemos que echar mano de nuestra fe. Cuando viene una difícil situación a la vida de una persona, tenemos que echar mano a la fe en nuestro Dios. Esa es nuestra escapatoria para poder salir al otro lado. Y cada vez que nuestra fe es probada y pasamos al otro lugar, su fe brilla más y más en el Señor. Cada vez que viene una prueba grande al matrimonio y usted sale al otro lado en ello, su fe brilla más en el Señor. Cada vez que su salud es quebrantada y usted espera en el Señor, su fe brilla más en el Señor. Cada vez que usted le dicen no tiene esperanza y usted espera en el Señor, su fe brilla más en el Señor. Cada vez que usted ora por su hijo o por su hija que están en malos caminos y usted espera en Dios que Él va a hacer la obra en ellos, su fe brilla más en el Señor. Cada vez que usted piensa que tiene que hacer obras para salvarse y usted dice, no, esto lo ha hecho Dios por mí, y usted espera en el Señor sin hacer obras para salvarse, su fe brilla más en el Señor. Porque mire como dice, y ya para ir terminando en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, el oro se prueba con fuego y es perecedero, imagínese cómo se prueba nuestra fe en Dios. Para que ella sea hallada en alabanza, para que cuando estemos en los momentos más difíciles y en vez de decir, yo no sigo más este camino de Dios, no, nosotros decimos, sí sigo, y eso es alabanza al Señor. Y cuando usted diga no tiene esperanza su matrimonio y usted dice sí, yo sigo en esperanza en el Señor, usted está glorificando al Señor porque dice sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y cuando todos esperen que usted caiga en una prueba y ya nunca más busque de Dios y digan, pero ¿cómo todavía sigue a Dios? Es porque usted ha sido probada su fe y usted honra al Señor. Todo esto será manifestado, dice, en Jesucristo, cuando Él sea manifestado. Allí usted brillará en el Señor por todas las pruebas, las dificultades que ha pasado, pero nunca dejó los caminos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo resucitó, como decíamos al principio. No es para celebrarlo una vez al año, es para celebrarlo todos los días de nuestra vida, porque eso trajo tanto beneficio, con lo cual estoy terminando para decirles que necesitamos bendecir a Dios por su grande misericordia. Nos hizo renacer a una esperanza viva que no se corrompe, esta esperanza, que no se contamina, que está reservada en los cielos. Nadie se la puede robar de allí. Y a veces dice aquí que nos alegramos aunque pasamos por pruebas, la paradoja de la vida cristiana. Pasamos por prueba, me alegro en el Señor. No tengo ninguna prueba, más me alegro en el Señor. Aunque somos afligidos muchas veces, pero pasamos de allí y nos dedicamos después de haber pasado la prueba, a alabar al Señor, a glorificarle y a honrarle con todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Él resucitó para darnos todos estos beneficios. No deje el camino del Señor, siga adelante. Y si usted no le ha aceptado como el Salvador de su vida todavía, hoy es su día. No lo deje pasar, acéptele como el Salvador de su vida y sírvale. Si Dios permite, nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga.